¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay que hacemos todas las semanas por la pantalla amiga de BTV para nuestro país, para Uruguay y para la región y para el mundo. Siempre les decimos que nuestra temática está vinculada al transporte en cualquiera de sus modalidades, que son muchas. Pero claro, casi todas ellas ahora son cortadas transversalmente por la pandemia. Todas están afectadas de una u otra forma por la pandemia. Y hoy quisimos visitar a la gente del taxi, a ver cómo le está pasando, cómo le está llevando. De 30.000 viajes que se hacían antes de la pandemia, terminaron haciendo 4.000 por día, una cosa absolutamente increíble. Bueno, hablamos con el presidente de la patronal, con quien conversamos hablando precisamente de esto, de cómo están atravesando ellos esta situación derivada de la pandemia del COVID-19. Y también de una cooperativa de ahorro y crédito que tienen los propios taxistas, a ver de qué forma colaboró para salvaguardar esta situación. Esta es su palabra. ¿Cómo ha sobrellevado la patronal esta pandemia que se declaró allá por el 13 de marzo, cuando se declaró oficialmente por parte del gobierno la emergencia sanitaria? Bueno, Villar, la verdad que nos trae a recuerdo esos días que la verdad para nosotros fue un caos cuando el gobierno declara el primer día, que fue el 13 de marzo, un viernes, la pandemia, y dijimos, bueno, en este momento, ¿qué hacemos? Y no solo qué haríamos, sino todo el trabajo que tendríamos que hacer veíamos que el taxi, como todo el transporte formal, lo que iba a perder de viajes. Entonces inmediatamente la primera medida que sacamos fue dar tranquilidad al pasajero y les ofertamos para que se sentaran en el asiento trasero. Esa fue la primera de todas, salió el viernes, que salimos de apuro a comunicar a la prensa que todo aquel que toma un taxi, con la protección de la mampara, que fuera en el asiento de atrás, y ahí podíamos tener un vínculo que podíamos seguir trabajando. Posteriormente a eso, vimos que había compañías que empezaron a desinfectar todas sus unidades. También conseguimos un producto que lo seguimos hasta el día de hoy desinfectando todos los taxis, que nos da un resultado bárbaro, que es inodoro, que no mancha, y el 99% de las bacterias las elimina. Empezamos a aplicarlo, fuimos los primeros en aplicarlo. A nuestros hermanos, digo siempre, porque estamos siempre, todo lo que es el transporte formal, se los ofrecimos también al remis, a los escolares, tanto es así que ellos vinieron acá, desinfectaron, tuvimos un programa que estuvimos haciéndolo junto con todos los escolares, y la verdad que fue muy duro, porque en abril ya teníamos perdido el 70% de los viajes. ¿Usted recuerda cuántos viajes se hacían antes de esta historia aproximadamente? Sí, por allá por el 13, 14 anduvimos en los 30.000 viajes, que es lo que veníamos haciendo, sí, por día. El domingo ya bajamos a 20 y el lunes, sé que estábamos lunes o martes en 4.000 viajes. O sea que bajó no. Tremendamente. Había sido aquello una cosa que decíamos, ¿y ahora? Pero no era quedarse, sino que había que redoblar el esfuerzo y seguir haciendo cosas para que el taxi recuperara viaje. Y ahí fue que después de todo eso implementamos el alcohol en gel, las desinfecciones aquí, y ahí se nos ocurre la idea a nuestro amigo Oscar, que la verdad que incansable estuvimos trabajando juntos, como toda la directiva, y creamos el Taxi Salud, en el cual tuvimos, la verdad que junto a la Española, llevamos a todos los médicos vacunadores a las casas de las personas mayores, y bueno, empezamos a tener ahí por lo menos algo más de trabajo, que era lo que nos estaba faltando. Teníamos que inventar, como se dice, los viajes. Si uno mira aquella cifra, 30.000 viajes por día a principios de marzo, y a esos 4.000 que usted decía hace un rato, ¿cómo es esa gráfica con respecto a hoy en día? ¿Ha venido recuperando algo? ¿Ha levantado algo? Sí, como todo transporte hemos venido levantando. Pero abril fue algo que... desastroso. Sí, desastroso por todo, por donde lo mires, ¿no?
Luego empezamos con todas esas nuevas inquietudes que tuvimos y a levantar no solo en viajes, sino que nosotros creamos muchas taxi salud, como te decía recién, el taxi empresa. Empezamos a trasladar gente de los hospitales, le ofrecíamos el servicio a todos los sanatorios. Bueno, la verdad que empezamos a mejorar. Hoy por hoy te diría que estamos un 70% de los 70, 80 de los viajes que veníamos largando. ¿Cómo se, voy a utilizar un término bien criollo, Sí. bien de barrio, cómo se bancó eso desde el punto de vista económico, financiero, salarial? Porque el taxi sigue dando vueltas por ahí y sigue gastando gasoil o nafta o lo que sea, sigue rompiendo, sigue precisando repuestos. ¿Cómo se bancó eso? Bueno, como te decía, nos tuvimos que reinventar de vuelta. Hasta el día de hoy, nosotros nos está faltando el turno de la noche. Porque empezamos a trabajar de día, pero todos sabíamos que a las 6 de la tarde se terminaba todo trabajo. No había, no sé, llegaba gente, no había nada. No había clientes. No había por donde vos buscaras, aparte el taxi de que trabaja. Bueno, ni hablar, restaurantes, espectáculos, todo lo que hasta el día de hoy todavía sigue cerrado. Sí, la actividad No. nocturna. La actividad nocturna no existía y ahora de a poquito la vamos retomando, pero todavía estamos lejos de estar en aquellos niveles de lo que teníamos antes, ¿no? Porque Claro. todavía no se reactivó todo lo que es nocturno, ¿no? Claro. Y bueno, de día fuimos llevándola, como decimos, y sí, perdimos mucho, pero ya sabíamos que acá no era el gremio, íbamos a perder todos. Me perdí un país, ¿no? Claro, ahora, ¿y y la familia del taxi? ¿La familia del taxista? Y la familia del taxista trató de primero socorrer, como siempre, a nuestros compañeros, que son los que están todo el día trabajando en los coches, ver de qué manera podíamos solucionar también el tema de ellos. Y como siempre nosotros postergando y fuimos adaptándonos a estas nuevas circunstancias, y la verdad que el paliativo lo veníamos haciendo muy difícil, ¿no? Por intermedio de préstamos, que tenemos la cooperativa. Eso. Kaiku fue muy solidario, bajó los préstamos, bajó los intereses, bajó todo, para que todos aquellos que tuviéramos dificultades Le dio una mano. a la hora de continuar, nos dio una mano a todos. Estamos hablando, cuando dice Kaiku, es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Uruguaya para Taxistas. ¿Hubo algún taxista que no pudo salir? ¿Hubo algún taxista que dijo, yo no puedo, voy a guardar el auto hasta que esto se empiece a normalizar? Sí, muchos, los autos pararon, tuvimos que mandar mucha gente al seguro de paro, no cabe duda que muchos todavía recién en estos momentos están retomando, que aportaron el seguro de paro que dio el gobierno, ¿no? Fue la verdad que también a Literal nos dio una tranquilidad en el sentido que pudimos continuar un poco más, pero a nosotros se nos vino todas las cuentas arriba. Claro. Y ahí fue en donde, como decía, aparece Kaiku con unos intereses que son los más bajos en plaza. Ahora hacemos una pequeña pausita Dale. y ahora me cuenta bien de esta cooperativa. ¿Cómo no? Porque la gente capaz que ha visto los cartelitos por ahí no tiene mucha idea de para qué sirve, cómo funciona y cómo de alguna manera vino a salvarle la vida a los taxistas en esta época. Muy bien. Señores, estamos hablando con directivos de la patronal de taxistas. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con ustedes. Tenemos mucho más todavía aquí en Transporte al Día. Seguimos, amigos, en Transporte al Día, seguimos charlando con directivos de la patronal de taxi de aquí de Montevideo. ¿Cuánto tiempo hace que funciona esta cooperativa? Bueno, la cooperativa tiene 35, 40 años que O que sea está que tiene acá en solvencia, tiene historia, tiene... y historia es lo que más tiene, ¿no? ¿Y Entonces, cómo colaboró con
con los taxistas en esta situación? Bueno, la cooperativa empezó como toda cooperativa, muy chiquita, y aportaba a cada uno que iba capitalizándola, 5 veces su capital, se le hacían los préstamos en aquellos comienzos, ¿no? Hoy por hoy todo eso ya no, al revés. Hoy viene el taximetrista acá, tiene su refugio, tiene préstamos de aguinaldo, hace los leasing para al mejor precio de plaza para todos los taximetristas. Tenemos, la verdad, que una tranquilidad. Y esto fue que para todos los que pasamos por la cooperativa, un orgullo, nos sentimos muy cooperativistas en ese sentido. ¿Hay ¿no? que asociarse? Se tienen que asociar. ¿Cuántos socios tiene? ¿Tiene muchos? Sí, tenemos unos 5.000 socios, porque los taximetristas, todos aquellos que están en la cooperativa, nunca pierden la calidad de socio. Ajá. Entonces, en la renovación se da que son más socios que de repente que los taxis que hay. Claro. ¿Es solo para propietarios o para cualquier trabajador del taxi? Es una cooperativa cerrada que es para taximetristas nomás. Ajá. Sí. ¿Pero no hay que ser propietario o puede ser obrero? No, tenés que ser propietario. Hay que ser propietario. Sí, ese requisito que tenés. Perfecto, perfecto. Sí. En ella tenés, como te decía, en estos momentos, a más de uno, como en todo... Le salvó la vida. Lo salvó la vida, sí. Como toda la etapa, ¿no? Que te puedes tener momentos buenos, momentos malos. Siempre estuvo al lado de los socios, que es al lado del taximetrista. Entonces, la verdad que es un orgullo tenerla y una tranquilidad porque la tenés siempre a mano y siempre está cuando la necesitas. Y seguramente con trámites sencillos. Muy sencillo. Acá subís nomás, firmás y ya te llevas lo que viniste a buscar, el préstamo, o cuando hacemos un leasing, es lo más rápido, las entregas de los autos, todo lo que corresponde a hacer el trámite en la cooperativa es muy sencillo, muy amigable. Eso iba a preguntar, seguramente también a la hora de algún incumplimiento, de algún atraso o qué, seguramente tengan en cuenta que están hablando casi como de una gran familia, ¿no? Y sí, es como siempre decimos, ¿no? La familia del taxi y en esto más todavía, ¿no? Se nos hacemos más eco de la famoso dicho de la gran familia que tenemos en el taxi. Claro. La gente, más allá de esto de taxi, salud y todo lo demás, ¿la gente está pagando cada vez más con tarjeta? Sí. La intención era sacar el efectivo de a bordo. Sí, el día a día cada vez más se usa los POS. Aparte tenemos todos los sistemas de cobro a través del taxi, porque aparte lo podés pagar efectivo, con las tarjetas, todas las tarjetas crédito, de POS, débito, claro. Todas las que tengas, y también tenés Mercado Pago, que a través del QR también lo podés pagar. Entonces estamos hablando que hoy el taxi tiene todos los sistemas de tarjetas para poder pagar y hacer tú el viaje de la manera que quieras. ¿Todos los taxis tienen ya POS? ¿Todos? Yo creo que todos sí, pero te voy a hablar por el 141. El 141 están todos con POS. Todos con POS. No hay ninguno que no tenga. Tanto los POS como los... Ha bajado el número, por lo menos el número públicamente, ha bajado el número de rapiñas a taxistas. Un tema que durante mucho tiempo fue muy preocupante. ¿Es solo por la pandemia o también tiene mucho que ver el que el efectivo haya salido de a bordo? Bueno, se da un poco de todo, ¿no? También porque hoy, al pagarse tanto a nivel electrónico, a nivel de las transacciones con las tarjetas, tenés muy poco efectivo en el taxi. Hoy cargabas, en un turno cargabas combustible y cuando mirabas a veces no te quedaba nada para entregar, ¿no? Claro. Más el salario, entonces la verdad que es muy poco lo que tenés y yo creo que eso lo lleva a conducir que ninguno ya es atractivo, pero sí tenemos el robo de las tablets, que la verdad que nos tiene un poco... Estamos trabajando mucho a ver cómo podemos solucionar ese tema. ¿Le están robando las...? Sí, las tablets sí, es algo que se nos viene robando seguido, así que bueno. ¿Qué otros servicios presta la patronal? Bueno, la patronal, como en todo comienzo, acá tenemos en el garaje nuestro, la verdad, para el taxi todos los servicios. Todo. Empezamos por los talleres mecánicos, tenemos la venta de repuestos, frenos, cerrajería, la radio, a través del servicio de la patronal que lo brinda, Cogretas, que se hace todo lo que es a través de las tablets, a través de las instalaciones de radio. En una palabra, no te falta nada. Acá viene el taxi y se va con todos los servicios
todo completo. ¿Y el sistema de pagos y todo eso también financiado? Sí, porque muchos internamente vos podés pagar también con los vales que te recibí de los taxis, del H13, que decimos nosotros, y te aceptan en cualquiera como repuesto en todos lados, y con eso mismo vas pagando los trabajos que vas realizando, ¿no? Le voy a hacer una pregunta para terminar este segundo bloque, Sí. que es una puñalada al corazón. Pero yo le pido que banque la puñalada y que me ¿Cómo no? responda, y que me responda lo más aproximado posible. ¿Es negocio hoy tener un taxi? Buena pregunta, como dijiste. La verdad que como negocio, no. No. Ya no. Hoy el taxi tendrías que trabajar, lo que uno... Luego creo que como inversión ya no. Lo que queda es casi nada, es muy nulo. Con la pandemia ni hablar, ¿no? Ni hablemos. Ya venía en caída, ¿no? Ya veníamos en caída, porque de la instalación de las famosas aplicaciones que vinieron hace 5 años, ahí fue el primer golpe que tuvimos con Uber, Taxi, todas esas aplicaciones que la dejaron de instalar, que tuvieron el beneplácito de trabajar sin ningún control por 3 años, sin pagar nada. Eso nos afectó muchísimo a todo el sector formal, porque no solo es el taxi, eso es todo. Y la verdad que sí, que día a día nos fue retrayendo lo que es el negocio del taxi, y esto es lo que faltaba ahora este año, que era la pandemia, porque en sí nosotros nos quedamos con un laudo que no podemos cumplir, en el cual se hace inviable, porque no llegás al mínimo necesario para poder cubrir al trabajador, y eso te queda todo que te lo tenés que pagar tarde o temprano, y ahí es cuando se te dificulta de lo que hablamos, que el taxi ya hoy es insostenible. Señores, hacemos una nueva pausa. Le dije que era una puñalada. Me había avisado. Le avisé. Dice que el que avisa no traiciona. Hacemos una nueva pausa. Nos queda todavía mucho más para hablar de esto. Que la gente solo se acuerda que existe en el momento que lo precisa y lo para. Sube, viaja y paga. Después es un tema que nos es ajeno, pero a veces deberíamos saber bastante más de lo que sabemos. Pausa y seguimos. Seguimos, amigos, en Transporte al Día, seguimos hablando con la gente de la patronal del taxi. Hablamos con el vicepresidente también, Jacinto Beiro. A él le preguntamos cuáles han sido las principales crisis por las cuales han atravesado los taxistas uruguayos y si esta, la actual, es o no la peor. Bueno, yo he comenzado en el taxi en el año 1980. Fue mi primera experiencia en el taxi, sin saber lo que era un taxi. Cuando yo fui propietario del primer taxi, pensé que era subirse arriba del auto, manejar y recaudar. Era un Mercedes-Benz que tenía... Yo lo compré en el año 80 y el Mercedes-Benz en el año 60. Tenía 20 años de actividad, se rompía más de lo que trabajaba. Bueno, la primera gran crisis que vivimos fue la del 1982, 81, 82, que fue una crisis profunda. ¿No fue la de la tablita, la época de la tablita? En la época de la tablita, sí, la época del gobierno de Fato, ¿no? Ahí fue donde el primer cimbronazo que nos costó salir como 2 o 3 años. Ahí tenías un factor que faltaba al trabajo, pero tenías un factor fundamental que era para el negocio, que era teníamos un gasoil barato, que nos permitía a veces trillar un poquito más o buscar el viaje que hoy en día sería imposible hacerlo, ¿no? Y después tuvimos la otra crisis, la otra también fue la de 2002, también que fue una crisis profunda, donde también nos costó mucho salir. Todavía contábamos con un combustible relativamente barato, y eso, los insumos
el combustible es tan importante para poder desarrollar la actividad, que hoy sería imposible, en esos años de crisis, poder trabajar a nafta o inclusive a gasoil. Y bueno, ahora nos encontramos con esta crisis, ¿no? Con esta pandemia que nos hizo, no pelota, recontra pelota. ¿De las tres es la peor? Es la peor. Yo creo que es la peor no en tiempo, porque esta crisis comenzó en marzo, el 13 de marzo, 14 de marzo, que nosotros arrancamos el viernes que habló el presidente de la República, hicimos con 30.000 viajes de radio, el sábado ya bajó a 24, el domingo creo bajó a 17 y el lunes bajó a 4.000 viajes. Claro, de radio. Estaba paralizado. Es una recaudación, un chofer recaudando de repente trabajando todo el día, te hacía 1.000 pesos, 1.200 pesos. ¿Cómo hicimos para subsistir o para la gente que seguirá funcionando? Bueno, de varias maneras. Contando con la inventiva de la patronal, de exonerar a los socios, inclusive con más de 10 años, con un 40% de lo que tenía que pagar, a los que tienen menos con un 30%, bajando los seguros de los autos, llámese Faro, llámese Grupo América, llámese todos esos grupos que han bajado. Y todas las instituciones, todo lo que hemos timbrado, se le ha pedido algo para paliar esta pandemia, han colaborado todos. Han respondido. Han respondido. Pero lo que pasa es que lo que responde no es el bolsillo quedó vacío. Y las obligaciones siguen siempre permanentes. Hubo gente que los autos a nafta la mayoría tuvieron que parar. Mandaron la seguro de paro a la gente. Y bueno, los pararon los autos, no funcionaron y fueron con la cooperativa, con otro tipo de créditos, ir paliando esta situación que lamentablemente creo que ha dejado un montón de gente por el camino. Porque el trabajo empezó a repuntar en el mes de junio recién de junio empezó a repuntar los viajes de radio. Lo que nos falta acá, que es ¿Qué son para la gente? ¿Qué son los viajes de radio? Y lo que a través de tu casa o donde se llaman por teléfono. Se llama por teléfono y ahí es. Pero nos falta el viaje de calle. Ese. Que es el viaje de calle. Normalmente, en una situación normal, el año pasado, pongámosle, sí. ¿Qué relación había entre los viajes de calle y los viajes de radio? Y bueno, el porcentaje más grande son los viajes de calle, ¿no? Ah, bien. Sí, los viajes de radio se pueden suscribir entre un 15 y un 20%. Está bien. Pero nos falta porque imagínate que recién las actividades están entrando a desarrollar. Por ejemplo, nos faltan los espectáculos públicos, sí, los teatros, los cines. Recién ahora algún la bar, la ciudad en este momento los shopping cierran a las 8 de la noche. Las actividades en los comercios, en los boliches y todo son muy poco. Es decir, la actividad nocturna lamentablemente no existe, pero se ha recuperado. Recién en junio está empezando a recuperar. Eso que nos da es, bueno, la capacidad de recaudar un pesito más, y ya no va a ser dinero para pagar nuestras obligaciones, que son muchas, y no te puedes atrasar, porque lo que si te atrasás con el gobierno, las tarifas. Las tarifas y todo lo demás tenés que estar al día. Y una cosa muy importante, el taxi nunca faltó de dar servicio. Siempre trabajando a déficit y todo lo demás, el taxi estuvo en la calle, estuvo permanentemente, estuvo las 24 horas, estuvo atendiendo a alto riesgo, llevando médicos, enfermeros. Después tuvimos la etapa de llevar a los vacunadores a vacunar a domicilio. Y toda esa gente porque ahí fue cuando nuestros colaboradores entendieron cuál era la necesidad del trabajo. Porque en definitiva apuntaba a esa gente que salió a trabajar, que estaba expuesta como cualquiera, ¿no? Que tenías una gran ventaja, que en su momento la mampara que ocasionaba un montón de incidentes, teníamos una mampara donde nos protegía del pasajero del posible contagio.
Tal es así que gracias a Dios, a nivel de taximetrista del transporte en general, no hubo contagio. Por lo menos que yo sepa, no hubo contagios. Y después a la gran tarea que se llevó adentro de la institución. Llámese desinfección, llámese el tener los autos en condiciones, llámese que el conductor tuviera su alcohol en gel, que el pasajero tuviera su alcohol en gel. Acá se arranca a las 7, 7 y media de la mañana, hasta las 6 de la mañana. Están todos los días móviles desinfectando. Esto de que comenzó la pandemia hasta que sigue la pandemia y se va a desarrollar siempre cuando lo amerite la situación, ¿no? Tengo algunas preguntas más para hacer en este Dale. último bloque que se nos viene. Hacemos una pausa, la última, venimos con el bloque final. Hay algunas cosas que me interesa preguntar y saber a propósito de esta situación. Ya venimos para el tramo final de Transporte al Día. Continuamos, amigos, en Transporte al Día. Hemos hablado con el presidente y con el vice de la patronal del taxi. ¿Qué espera a la familia del taxi de aquí en más? ¿Cuál es el futuro de los taxistas? ¿Es negocio o no es negocio? ¿Qué se espera de aquí para adelante? Este tema lo hablamos con alguien muy conocido de la familia del taxi, como lo es Óscar Dourado, y esto es lo que nos dijo. ¿Cómo se asegura a la familia del taxi, el negocio del taxi, el servicio del taxi? ¿Cómo se asegura que el taxi, a pesar de la pandemia y de las necesidades y de la situación económica o financiera por la que atraviesa, esté prestando un servicio? Se justifica por dos necesidades. Una, que es la necesidad de mantener nuestras familias y nuestras cuentas al día, que es dificilísima y ya venía siendo difícil. Y la otra es por el compromiso que tenemos con nuestro trabajo. ¿La patronal se asegura que haya servicio? Siempre lo hacemos. Realmente solamente hubieron 158 móviles, de 2.860 que no cumplían servicio. Y eso lo comprobamos porque cuando empezamos a hacer la desinfección y cambiamos todos los logos de Mercado Pago y los logos de la forma de pago que tenemos electrónico. Con el POS. Solamente 158 autos nos concurrieron y pudimos comprobar que esos coches estuvieron detenidos los primeros 45 días de la pandemia. Después, la adhesión al trabajo que tienen los integrantes del taxímetro realmente es ejemplar, y el compromiso que asumimos con el gobierno nacional es de mérito para todos los que subieron en taxi a trabajar, arriesgando también su salud quizás, pero sabiendo que hay que cumplir con el trabajo. Eso, la verdad que es de satisfacción. Óscar, hablamos aquí en este programa que ya está llegando al final, hablamos de la situación de la pandemia, cómo se atravesó la pandemia desde los primeros días de marzo hasta ahora. Hablamos de las crisis que ha sufrido el taxi en la historia y de cómo se compara con esta. Hemos hablado de cómo han sobrevivido algunas familias del taxi, hemos hablado de la cooperativa que le dio una gran mano. ¿Qué pasa de aquí en más? Lo que le digo a todos los taximetristas, nosotros los martes, jueves y sábado a las 12:30 nos reunimos con un grupo de 15 o 20 taximetristas porque le estamos mostrando un lugar que hicimos para el encuentro de los taximetristas que se llama Taxi Club, que tiene 2 salones muy lindos, con parrilleros, con calefacción, con todas las comodidades, pero como los cuidados que tenemos que tener sanitarios hacen que las reuniones no sean aconsejables, que sean más de 20, nos juntamos ahí. Y en ese trabajo que hicimos juntos, todos, con Agopa Nocean, que es el presidente, le mostramos las instalaciones que tenemos a disposición de los taximetristas y le decimos la primera frase: el taxi tiene futuro. ¿En este momento esa es la frase de cabecera? Esa es la frase de cabecera. Estamos seguros que el taxímetro tiene futuro, que el taxi va a salir adelante, empezando por la fortaleza que tiene por quienes la integran y quienes la dirigen, y por la cultura de trabajo que tenemos los taximetristas. Los taximetristas siempre salimos en lo incierto,
No sabemos cuánto vamos a ganar ni cuánto vamos a perder, pero nos levantamos a las 5 de la mañana todos los días, a lo incierto, a buscar y a ganarnos el pan de cada día y nuestro futuro. Y en ese futuro está el taxi. ¿Tienen ayuda del gobierno? Nosotros estamos... ¿O la esperan? Nosotros lo que queremos hoy, pero lo que necesitamos hoy, que es más importante de lo que se necesita, es tener reglas claras en la relación laboral que tenemos con nuestros trabajadores. Nosotros a nuestros trabajadores no le queremos bajar el salario, queremos pagarle el 29% de bruto de lo que se recauda, pero queremos saber que ese 29% de lo que se recauda es lo que al trabajador le corresponde cobrar y que después que uno paga esa obligación, ese compromiso que tenemos, porque es lo lógico, poder apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilamente de que nosotros cumplimos con nuestra principal obligación, que es cumplir con los trabajadores. Pero lamentablemente hoy las reglas de juego de carácter laboral no están dadas y lo que precisamos nosotros es certeza laboral. Y otro pedido que estamos haciendo al gobierno nacional es que el taxímetro hasta el mes de noviembre del 2019 teníamos descuentos en los impuestos de los combustibles. Hoy le estamos pidiendo que esos descuentos, que la permanencia de esa ley se extienda por el periodo que dura el leasing, porque hay una cosa que tenemos que saber: se acaban los coches a gasoil. El gasoil en el mundo para el uso de automóviles se está dejando de uso. Hay solamente una fábrica hoy en el mundo que está en España, que está en Vigo, que es la de Peugeot, que está fabricando dos gasoleros. Nosotros quizás el año próximo no tengamos unidades para cambiar. Entonces le estamos pidiendo al gobierno que nos permita descontar los impuestos del gasoil y de las naftas como lo veníamos haciendo. Es la única solución de viabilidad económica que tiene el taxímetro. Y no estamos pidiendo dinero ni ningún tipo de subsidio. Pedimos una pequeña renuncia para un gremio que se ha comprometido y se compromete siempre. Desde el año 1931 hasta el año 2020 nuestro compromiso está presente. Y cuando nos convoca el presidente de la República, que lo hace por intermedio del secretario Álvaro Delgado, nosotros nos adherimos a todos los pedidos y a todas las propuestas que hizo el gobierno sin condiciones. Porque uno tiene que tener esa actitud. Cuando el compromiso es con el país, uno no puede poner condiciones. Tiene que comprometerse solamente. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Y bien, amigos, hasta aquí lo nuestro por esta entrega. La próxima semana estaremos de nuevo con novedades vinculadas con el transporte, sea de carga, sea de pasajeros, sea de la modalidad que sea, para una nueva edición de Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la semana que viene.